Gracias damos al cielo por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, porque cada semana podemos estudiar el mensaje de salvación que sin lugar a dudas fortalecerá cada día nuestras vidas. Les damos la bienvenida, mis apreciados hermanos, a lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre la lección de Escuela Sabática número 11, titulada Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Gracias, mi apreciado y mi apreciada hermana, por ser parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús. Les agradecemos por sus comentarios, sus pedidos de oración, porque están en contacto cada día con nosotros y nos unimos en oración ferviente a nuestro Dios por cada uno de ustedes y por nosotros también. Así que les invitamos a que compartan este video con todos sus contactos, amigos y familiares para que este ministerio pueda crecer para honra y gloria de nuestro Dios y asegurarnos de que cada semana podamos estar con ustedes también compartiendo este mensaje. Así que les invitamos en este momento que puedan compartir este video y juntos comenzar un momento sublime y sagrado de adoración y de aprendizaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios nos ayude y nos bendiga. Gracias. Oremos para comenzar. Padre Santo, que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus infinitas bendiciones, por cuidarnos, protegernos y por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que escucha este mensaje. En este momento, Señor, oraciones son elevadas al cielo y conforme a tu voluntad esperamos en tu providencia para que sean contestadas. En Jesús, amén. La oportunidad de elegir. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Escuchemos esta hermosa reflexión antes de entrar en lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre nuestra lección. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de solo uno. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada, no habría sido posible el desarrollo de su carácter, hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente, hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era totalmente arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la fidelidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Un concepto importante sobre la lealtad. Ahora, el comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección número 11 nos dice en Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 9:
Hijos, obedeced. Este es un imperativo más intenso que estén sujetas, que se usa para expresar la relación de la esposa con el esposo, e indica un tipo diferente de relación. La desobediencia a los padres es considerada en toda la Biblia como uno de los mayores males. La obediencia de los hijos es razonable y justa. El niño al nacer es el más indefenso de todos los seres, y durante años depende completamente del amor y la ternura de sus padres. No puede existir vida familiar ordenada sin la obediencia de los hijos, porque el niño no está capacitado para juzgar las razones de determinadas formas de conducta. Pero lo más importante es que un hijo que desobedece a sus padres desobedecerá también a Dios, pues desconocerá totalmente la disciplina y las restricciones que son absolutamente esenciales para el crecimiento cristiano. La palabra obediencia no es agradable para algunos oídos modernos, pero a los que les cae mal por considerarla como una imposición, se hacen responsables por la parte que les corresponde en el alarmante aumento de la delincuencia juvenil en los últimos años. En el Señor. Esta frase se refiere a obedecer y no a padres. Establece que los hijos, dentro de su entendimiento espiritual, deben obedecer por principio y no por necesidad. Obedecer en el Señor es dar la clase de obediencia que se produce por estar en Cristo. Esto puede también indicar las limitaciones inherentes en todas las órdenes humanas, aun en la de los padres que dan a sus hijos. Las órdenes paternas deben estar en armonía con la voluntad de Dios. Los padres deben sentirse responsables por cualquier desviación moral en que puedan incurrir el niño, pero a la vez tienen que respetar la conciencia incipiente de los pequeños. Solo así la obediencia podría ser en el Señor. Justo. Esta es la razón principal que se da para que haya obediencia, pero es suficiente. La obediencia es justa porque Dios la ordena. Los padres tienen derecho a ella y es para el bien de los hijos. La obediencia agrada al Señor. En el campo de las relaciones humanas, la vigencia de la ley es tan esencial como lo es en el mundo natural, pues de otro modo solo existiría el caos y la anarquía. Las tristes historias de familias en las cuales los padres no ejercen el debido control demuestran que la obediencia a los padres es justa cuando es exigida de acuerdo con la ley de Dios. Honra. Esta honra no es un respeto sentimental, sino obediencia verdadera. En Mateo 15, 4-8 se nos presenta un comentario divino de este principio. La obediencia a los padres se puede considerar como la raíz de la cual surge la obediencia. También se debería recordar que es menester honrar a ambos padres. No se debe estimar más a un progenitor que al otro. La honra que corresponde a los padres puede demostrarse en una variedad de formas que incluyen las pequeñas atenciones que los jóvenes debieran tener para con sus mayores, confianza en la palabra y en el juicio de sus padres, y lealtad a la estabilidad y al nombre de la familia. Primer mandamiento. Obedecer a los padres no es solo natural, sino que corresponde con la expresa voluntad de Dios. Es el primero y el único mandamiento del Decálogo en el cual se incluye una promesa específica. La promesa presentada en el segundo mandamiento es de naturaleza general. Se aplica a la observancia de todos los mandamientos, pero se promete una bendición especial a quienes obedecen a sus padres. Versículo 3. Te vaya bien. Puede considerarse que el quinto mandamiento, como aparece en el registro Deuteronomio 5:16, proporciona la base para esta declaración. Aunque Pablo nos cita la promesa palabra por palabra, los hijos son más felices cuando han aprendido a obedecer a sus padres, y todos son más felices cuando han aprendido a obedecer a Dios. Larga vida. Las palabras del quinto mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, se refieren en primer lugar a la entrada de Israel en la tierra de Canaán. Pablo presenta aquí la promesa en un sentido más general, para todo ser humano. La vida es un don de Dios, y una existencia larga es una bendición,
Quien recibe la bendición de Dios en esta tierra tiene la promesa de vida eterna. Se reconoce el hecho de que una vida familiar saludable, de la cual forma parte la obediencia, favorece el bienestar de la sociedad y de las naciones. La obediencia a padres cristianos significa sobriedad, diligencia en el trabajo, dominio propio y todas aquellas otras virtudes que proporcionan salud espiritual y física. Pablo presenta una ley natural y al mismo tiempo anuncia las bendiciones especiales de Dios para el obediente. En un hogar cristiano no habrá vicios que acorten la vida. Padres. Puede usarse genéricamente para incluir a los padres y a las madres. Sin embargo, la responsabilidad final de disciplinar a los hijos por lo general recae sobre el padre. Por otra parte, los padres generalmente necesitan seguir más el consejo que viene a continuación, porque si las madres tienden a ser demasiado indulgentes, los padres son más propensos a ser severos. No provoquéis. Esta prohibición es esencial porque la obediencia que se pide a los hijos debe descansar sobre una base moral. La razón para esta admonición se encuentra en el pasaje paralelo de Colosenses 3:21, para que no se desalienten. La actual decadencia de la autoridad de los padres se origina, a veces, en las exigencias injustas, irritantes o aún brutales que los padres imponen a los hijos, especialmente a los desobedientes. Muy a menudo se considera a los niños como perturbadores de la paz del hogar y como una molestia. Las exigencias caprichosas e inconsecuentes de algunos padres son otra causa de muchos resentimientos en los niños. Puede lograrse una obediencia externa por medios violentos, pero será a expensas de la honra y el respeto. Disciplina, educación, corrección. Para describir esto, la disciplina del Señor que da fruto apacible de justicia. Compárese con el uso del verbo, que quiere decir una acción disciplinada para poder ejercer una voluntad. La disciplina, el castigo y la instrucción del Señor son manifestaciones de su amor, y lo mismo debe ser en el caso de los padres. Amonestación. Este vocablo implica instrucción o disciplina que se transmite por medio de la palabra, en forma de advertencia o admonición. El verbo afín de este pasaje se encuentra también en Romanos 15:14 y Colosenses 1:28. La amonestación es adecuada en cualquier sistema educativo y puede utilizarse con varios propósitos. La admonición o consejo incentiva al niño cuando está en lo correcto y lo pone sobre aviso cuando se haya equivocado. Algunos educadores han sugerido seriamente que debiera dejarse que el niño forme sus propias ideas y convicciones religiosas, puesto que es impropio imponérselas cuando no está capacitado para pensar por sí mismo. Este argumento es falaz debido a que es imposible que el pequeño crezca sin ningún tipo de convicciones religiosas. Si los padres o tutores no instruyen a sus niños en la verdad, alguien los instruirá en el error. En esto no hay término medio. Del Señor. Para que los hijos crezcan en el temor del Señor, la disciplina y amonestación dadas por los padres deben provenir del Señor y tener su aprobación. Los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos pequeños, lo cual constituye una importantísima responsabilidad de padres y madres. Siervos. Pablo utiliza este vocablo frecuentemente para describir su relación con Cristo y también para dar consejos respecto a la esclavitud y la servidumbre tal como existían en todo el mundo romano. No solo los paganos, los cristianos de la iglesia primitiva también practicaban la esclavitud, característica de su época. En ninguna parte de la Biblia se condena específicamente esa práctica antinatural. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enuncian principios que con el tiempo tendieron a erradicar totalmente la esclavitud. Obedeced. Al seguir las instrucciones de Pablo en sus relaciones con sus amos, la gran cantidad de esclavos cristianos que habían en el imperio llegaron a influir poderosamente en la clase dirigente formada por los dueños de esclavos.
de modo que, a su manera, muchísimos esclavos constituyeron un conjunto misionero cuyo poder se hizo sentir en todos los estratos sociales. El hecho de que amos y esclavos se transformaran en verdaderos hermanos implicaba que se hallaba inevitablemente un germen, una revolución social y religiosa. Terrenales. Este vocablo, que también aparece en Colosenses 3:22, implica una diferencia entre la servidumbre material a los amos y la lealtad espiritual a Cristo. La esclavitud humana puede encarcelar el cuerpo, pero nunca subyugar el espíritu. Pablo pone incidentalmente de manifiesto las limitaciones de la esclavitud humana, la cual podía forzar el servicio del cuerpo, pero no el del espíritu. Temor y temblor significa tener gran cuidado y dedicación al deber. Se utiliza cuando se habla de una responsabilidad solemne ante Dios, en este caso a la preocupación que debían sentir los siervos de agradar a sus amos. El cristianismo no solo no eximía a los esclavos de sus obligaciones con sus amos, sino que les inculcaba un mayor sentido del deber. La única meta debía ser agradar a Cristo en el desempeño de la tarea asignada por el amo. La duplicidad de corazón, lo opuesto a sencillez, significaba tratar de agradar externamente al mismo tiempo que se negaba el debido servicio siempre que fuera posible eludirlo. Un esclavo podía sentirse tentado a justificarse, razonando que al no recibir remuneración por su servidumbre, era correcto que se compensara por medio de subterfugios. Si fuera necesario, hacer lo recto solo porque es recto es uno de los sublimes principios del cristianismo. Los siervos deben considerar que el servicio que prestaban a sus amos terrenales era parte de su servicio a Cristo. No sirviendo al ojo, versículo 6. La palabra griega que se traduce de esta manera aparece en el Nuevo Testamento por segunda y última vez en Colosenses 3:22. Es perfectamente comprensible que los esclavos sintieran la tentación de trabajar únicamente cuando los veían sus amos, sirviendo solo cuando el empleador o amo estaba presente. No importa cuál pueda ser la causa, esta clase de trabajo corrompe el carácter del trabajador. Por esta razón se da esta orden de ser fiel y completamente íntegro. Los que quieren agradar a los hombres. Tales personas están en oposición a lo que quiere agradar a Dios. Un servicio que se presta cuando hay vigilancia puede agradar a un amo terrenal, porque no puede apreciar los móviles del trabajador. Pero el cristiano también trabaja para aquel que infaliblemente ve los motivos del corazón. Querer agradar a los hombres no es incorrecto, y esforzarse por lograrlo es sin duda un deber del cristiano, pero tratar de agradar a los hombres a toda costa, utilizando con frecuencia adulaciones y engaños, es indigno de cualquiera que se respete a sí mismo, ya sea o no cristiano. El comentario bíblico sobre 1 de Pedro 2:18 nos dice: Amos. Esta palabra sugiere autoridad total, aunque no necesariamente crueldad. Muchos de los conversos de la iglesia primitiva vivían sometidos a la servidumbre de sus amos terrenales, y por eso los dirigentes de la iglesia pensaron que era necesario encarar el problema de la esclavitud desde un punto de vista práctico y no ideal. Los esclavos cristianos debían ganar la estima y la bondad de sus amos, manifestando fidelidad, lealtad, humildad, paciencia y un espíritu perdonador. Difíciles de soportar, literalmente torcidos, aquí metafóricamente injusto o desleal. Lo que se revela en el trato con otros. Podría no ser difícil servir a un amo bueno y razonable, pero se necesita mucha fortaleza cristiana para servir fielmente a un amo de malas inclinaciones y perverso. A pesar de todo, un amo difícil no era una excusa para ser descortés o desobediente. No importaba cuán difícil de soportar fuera el amo, el esclavo cristiano debía cumplir sus deberes fielmente. Que un esclavo cristiano permaneciera fiel ante un amo déspota y torcido significaba que tenía una gran ayuda de la gracia del Señor. Al contemplar Dios con benevolencia la fidelidad del esclavo creyente,
le concedía la ayuda celestial para hacer que su carga fuera más fácil de sobrellevar. A causa de la conciencia delante de Dios, es decir, debido a una conciencia iluminada por el Espíritu, conciencia que tiene a Dios en cuenta al determinar el cumplimiento de los deberes diarios, tener siempre en cuenta la permanente presencia de Dios, capacita al creyente para cooperar con el poder divino y para vivir una vida victoriosa, triunfando sobre los problemas difíciles y amargos de la vida. Sufre molestias o continúa sobrellevando las molestias. El hecho de saber que en toda vicisitud penosa de la vida Dios está a nuestro lado proporciona valor y serenidad. Injustamente, este principio se aplica no solo a los esclavos cristianos fieles, sino a todos los creyentes cuyas acciones son juzgadas indebidamente y tergiversadas. Como el cristiano que padece sabe que Dios lo ve todo y juzga rectamente, soporta las injusticias como Cristo, su Maestro, quien las soportó con tanta nobleza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice, según el comentario bíblico adventista, porque es necesario. La conjunción causal ¿por qué? Relaciona este versículo con lo anterior. El hecho de que tendría que presentarse delante de Dios en el gran día del juicio era la razón suficiente para que Pablo procurara con tanto fervor ser considerado como agradable ante el Señor. Se proponía cumplir fiel y abnegadamente la obra que le había sido confiada como embajador de Cristo. Aquellos para quienes la solemnidad de ese día es una realidad, siempre serán diligentes y sinceros en colocar a Dios primero y en agradarle cotidianamente en sus vidas. El juicio final es necesario para defender y justificar el carácter y la justicia de Dios. En esta tierra, con frecuencia los mejores son los que más sufren, mientras que es común que prosperen los peores. Sin embargo, el carácter de Dios requiere que finalmente les vaya bien a los que hacen el bien y mal a los que hacen mal, lo cual no sucede hoy. Por lo tanto, llegará un día cuando todas las injusticias actuales serán eliminadas. Esto también es necesario para que Cristo pueda consumar su triunfo sobre el príncipe de las tinieblas y sus seguidores, y para que pueda recibir lo que compró con su propia sangre. Tribunal, plataforma desde la cual se daban los fallos judiciales romanos. Cristo será el juez único y final, y está especialmente capacitado para esta función. Es el creador y el redentor del mundo. El pensamiento de que nuestro Salvador será finalmente nuestro juez es solemne y pavoroso. Él tomó la naturaleza de los que se presentarán ante su tribunal, de aquellos cuyo destino será decidido por él. Soportó todas las tentaciones a las que ellos han estado sometidos. Estuvo en el lugar del hombre. En Cristo se combina la sabiduría divina con la experiencia humana. Su comprensión y perspicacia son infinitas. La justicia de Dios se ha unido en Cristo con la de un hombre perfecto. Dios, el Padre de su función como juez de todos, se ha unido con Cristo. El apóstol Juan lo contempló sentado sobre un gran trono blanco al terminar los 1000 años. Oh mis apreciados hermanos, esforcémonos constantemente al realizar la obra de nuestra vida para responder a la oración de Cristo de que permanezcamos unidos los unos con los otros y con Él. Procuremos siempre hacernos la pregunta a nosotros mismos antes de formularla. ¿Le agradará esto a mi Señor? ¿Está en armonía con la voluntad de Dios? La conciencia de que estamos incorporando la vida de Cristo a la experiencia diaria le dará una sagrada dignidad a los deberes cotidianos. Todo lo que hagamos con lealtad honrará al Maestro. De este modo mostraremos al mundo lo que los cristianos pueden hacer en favor de los pecaminosos seres humanos, al ayudarle a aumentar constantemente la eficiencia en el servicio en sus vidas y preparándolos para una vida más plena en el mundo venidero. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad
y han de capacitarnos para mayores responsabilidades, adhiriéndose a los principios rectos de las transacciones ordinarias de la vida. La mente se acostumbrará a mantener las demandas del deber encima del placer y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas en esta forma no vacilan entre el bien y el mal. Como la caña que tiembla movida por el viento, son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en los asuntos mayores. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro. Sin él nadie puede elevarse a un cargo honorable, pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. Padre Santo, gracias te damos por este mensaje y de manera especial queremos poner nuestros dones y talentos a tu servicio. Moldéanos, Señor, moldéanos conforme a tu voluntad. Pasamos por momentos difíciles, quizás en este momento, Señor, hay personas que están pasando por situaciones duras en la vida, la pérdida de un ser querido, situaciones económicas, familiares, sentimentales. Cada una de las personas, Señor, que allí deja sus pedidos de oración, tiene un motivo especial para ti. Nos ponemos en tus manos para que sean contestados conforme a tu voluntad. En Jesús. Amén.